Este video es una continuación del anterior que si ya lo viste sabes lo que pasó, pero si no te resumo que luego de años viviendo acá en Ecuador al fin nos llegó mi hermana de visita. Así que entre las primeras cosas que hicimos luego de dejarla descansar toda la mañana fue llevarla a comer un buen encebollado con sus respectivas empanadas de verde rellenas de camarón. Luego hizo algunas comprillas compulsivas en el centro comercial Convale y cuando llegó a la casa para hidratarse y pasar la sed y el agite que le dejó caminar a más de 2800 metros sobre el nivel del mar, que es donde se encuentra Quito, le busqué algunas bebidas locales para que probara, como el agua con gas 100% natural de Volcán y la segunda gaseosa o refresco más antiguos del mundo hecho aquí en Ecuador. Y bueno, ya son poco más de las 5 de la tarde y nos hemos venido para mostrarles La Carolina, el famoso parque La Carolina. De verdad que la última vez que grabamos por aquí fue hace demasiados años, ¿verdad, Vale? Sí. Demasiado tiempo, así que bueno, buen momento para aprovechar y mostrarle a mi hermana por primera vez y para mostrarles a ustedes cómo se encuentra, porque se han cambiado muchísimas cosas. O sea, han algunas renovado, las han mejorado o otras simplemente las han cambiado del todo. Así que bueno, vamos a dar una vueltica por aquí para mostrarles que esta hora es bastante chévere porque ya se fue el sol. Hoy de verdad que ha estado bastante claro el día, así que no está tan oscuro como pueden notar. Y sí, esta es la hora indicada en donde la mayoría de los dueños de perros los traen a pasear, a hacer sus necesidades. Es la hora como la última salida del día, por decirlo así. Sí. De la montaña. Este es como venía así de la vila de Caracas, pero este a mí me parece este mejor. El teleférico para allá. Una curiosidad que ya ha tenido mi hermana es que aquí los helados Tío Rico, como se le dice en Venezuela, aquí se le dice pingüino. Aquí le voy a colocar una imagen de un señor que acaba de pasar. Y sí, esa marca es curiosa porque en todos los países se llama totalmente diferente. Sí, por lo menos cuando fuimos a España también se llamaba diferente. Exacto. Pues no recuerdo ahorita. Creo que era Holanda que se llamaba, ¿no? No Algo recuerdo. así. Sí, o sea, en todos lados se llama distinto. A ver, realmente helados Holanda se llama en México, ya que en España se conoce como Frigo. Y además conseguimos esta imagen con todos los nombres que Tío Rico, como le conocemos nosotros, tiene en varias partes del mundo. Es decir, lo único que mantiene es el logo del corazón doble. Entonces, algo bastante curioso, aquí se llama pingüino. En Venezuela los pingüinos son básicamente como unos ponquecitos de chocolate y que son como unos... Nos rellenos con una crema, Ajá. una Exacto. receta secreta deliciosa que no sabemos. Exacto, pero aquí... Pero los helados se llaman Tío Rico. Ajá, tío. Exactamente. Ahorita andamos aquí en la parte donde están como varias máquinas. Ahorita andamos pasando aquí por la parte donde hay varias máquinas que son gratis, puedes venir a hacer ejercicio como tú quieras. Y aquí tenemos a Jesús haciendo una. Este ejercicio a mi hermana le ha parecido un poco perturbador. Sí, es bastante raro. Pero bueno, el piso es de corcho, se agradece muchísimo. Sí. Aquí utilizan mucho para hacer el crossfit, traen piezas y traen accesorios. Bueno, y por allá incluso hay unos cauchos gigantescos que ya vamos a mostrarles. Y sí, el piso al ser de corcho, al igual que todo el alrededor para correr, es bastante sabroso hacer cosas acá. Sí, sí. Este es el cauchito que le estamos diciendo. Y entre estas cosas traen muchísimas más. Por supuesto, el centro del círculo para correr, de la pista de correr, también utilizan mucho para hacer prácticas de ejercicio. Por lo menos aquí están practicando chicos que juegan fútbol. Allá fútbol americano. Aquí fútbol también. Hay otros deportes que son como frisbee, que es como con estos platillos para que se tiran en el aire. En fin, esta hora es para venir a practicar. Salen del trabajo, como a las 2 salen del colegio y se vienen aquí a hacer diferentes tipos de actividades. Es 100% deportivo este parque, más que todo entre semana. Ya fines de semana es más que todo para venir a pasar el rato. Pero entre semana es deportes extracurriculares, por decirlo así. Y bueno, miren, como pueden notar, todo este es el Parque La Carolina. Anteriormente, como dato curioso, les cuento que esto era una hacienda privada que luego el Estado como que le compró a su dueña o algo así y lo convirtieron en lo que es hoy. Ahorita nos encontramos justo acá, pero toda esta parte son canchas artificiales de fútbol, de tenis, en fin, de un montón de cosas. Principalmente son de fútbol todas y de básquet también, mucho de básquet. Todas son canchas. Aquí también hay canchas de tenis, de pádel, también hay canchas. Y justo de este lado nos encontramos ahorita y estamos caminando hasta acá, que es hasta la laguna, que es donde se pueden rentar barquitos y pasear un poquito. Pero entonces toda esta parte de aquí para acá es como muy deportiva y esta de aquí para acá es como más de esparcimiento porque básicamente lo que hay son áreas verdes y parques para niños pequeños. Pero sí, más o menos así está dividido aproximadamente el parque.
Y ahorita estamos pasando por una zona que es como de feria de comida. Hay muchos puestitos, como pueden notar, todo eso son puestos de comida, pero funciona más que todo los fines de semana. Entre semana, como pueden notar, más que todo hoy lunes está cerrado porque como trabajan sábados y domingos corridos, el lunes para ellos es como de descanso. El lunes y martes es como para descansar. O si abren solamente temprano. Exacto. O a la mañana. Bueno, aquí tenemos uno abierto. Pero por lo general están todos cerrados, pero esto, en fin de semana, les estoy diciendo a mi hermana, Sí. mira, grábate cómo es ahorita, porque cuando te traiga el sábado o el domingo, No va a vas ser, a poder ni caminar por aquí. sí, totalmente diferente. O sea, este parque es una cosa en fin de semana y otra cosa entre semana, 100%. A nosotros, honestamente, nos gusta más entre semana, porque nos gusta más la quietud. En cambio, fines de semana, hay demasiada música, cada negocio tiene una música distinta y como que compiten en quién suena más. Y es otra cosa. Pero tiene su encanto también. Creo que no lo viste, Delta. Tú casi no ves nuestro contenido, ¿sí? Honestamente. Aquí también hacen yoga dentro del jardín botánico. Esta parte de aquí es el jardín japonés. Y si se preguntan por los precios de la comida callejera, tomemos en cuenta este puesto de Doña Verónica, que tiene ceviches desde 1.5 a 5 dólares con camarones o pescado. Y si es con fritada, es decir, con chancho o puerco, hay desde 3.5 a 8 dólares el servicio. Y bueno, ya hemos llegado a la laguna, que es donde también está el típico aviso turístico de la Carolina. Allá tenemos otro, pero de Quito. Ya ahorita nos acercamos para que lo vean. Y justo detrás de las letras tenemos la laguna. De aquel lado están los barquitos que se rentan para recorrer toda la laguna. Ahorita la laguna la tienen como poco sucia. La otra vez vinimos y estaba en mantenimiento. Pero cada tanto la limpian porque cuando caen las hojas de los tantos árboles que hay alrededor, se ensucia demasiado rápido. Pero sí, esta es la laguna. ¿Qué te parece? Me gusta, está bien bonito. Sí. Está lindo. Está relajante ahorita. Sí, sí. Y los barquitos son lindos. Está cochina, ¿verdad? Nunca había estado así tan cochina. No. No está tan oscura el agua, pero está muy sucia. Ajá, no está turbia. ¿Qué pasa ahí? No está turbia el agua, pero sí está cochina de sucia de basura. Y de muchas hojas. Mucha sí. hoja O sea, como que la brisa que ha hecho hoy también ha hecho que... Bueno, hoy no, estos días ha hecho Sí. que también me imagino que se ensucie más rápido. Y bueno, estamos en la zona ahorita de los barquitos. Como pueden notar, aquí están todos los barcos que se utilizan. Y de este lado se compran los tickets, pero está cerrado ahorita. Pero vi el precio ahí y creo que en media hora son 5 dólares con 90, casi 6 dólares hasta donde veo. Y se permiten 2 adultos y 2 niños por cada bote. Entonces, bueno, ya pasa, como para una familia, está perfecto. Hoy también, como pueden notar, está cerrado porque trabajan fuertemente los fines de semana. Entonces, como que los lunes, como les repito, lo utilizan como más para descansar. Pero bueno, aquí están todos los barquitos. Son un montón. Y muchas veces la mayoría están ocupados y tienes que esperar a hacer fila para poderlos utilizar. Entonces, bueno, hay varios puentecitos, como pueden notar, hay un puente, de este lado hay otro puentecito, hay fuentes de agua, entonces es bien divertido. Nosotros pocas veces lo hemos rentado, pero las veces que lo hemos hecho lo hemos disfrutado bastante. De aquel lado tenemos en el medio un cóndor gigante, una estatua de un cóndor gigante, y a veces prenden el agua y se ve muy bonito también. Pocas veces lo hemos visto prendido, pero sí lo suelen hacer de vez en cuando. Ah, pero ahí hay como... No, Sí, más negocio. aquí pero ya está como de skate, los bichos son de skate, entonces. No me acuerdo. Aquí está Jesús y subiendo a la hermana en la letra para que se tome la foto. Ay, mi madre. Ahí está, para que se tomen sus fotos respectivas. Ya va. Ahora a Valeria se le ha ocurrido la maravillosa idea de llevar a mi hermana que pruebe pan de yuca con yogur, que es algo bastante tradicional también de acá. Es algo, Me encanta y seguro Bueno, le la va a verdad gustar. es que suena bien y yo creo que sí me va a gustar. Así que la idea me encanta, me fascina la idea. no es algo típico, pero Pero se come mucho acá. es muy común, exactamente. Hay muchas franquicias y muchos negocios donde sea. Y venden así de franquicia y también bastante artesanal. Pero vamos a llevarle una franquicia que Vale considera su favorita. Y de verdad, amigos, que es impresionante que hasta la cafetería hoy lunes está cerrada aquí en la Carolina. O sea, todo, prácticamente. No es el día correcto para conocerla por primera vez, porque todas las cosas, los comercios básicamente están cerrados, las comidas, por lo menos quería mostrarles, quería que probaran, mejor dicho, los pristiños y también no había nada. Pero también es por la hora, porque ya son las 5 de la tarde, entonces... Sí, casi 6. Entonces, Sí. claro,
lunes casi 6, diferente, pero ahí tienen esa recomendación. Si van a venir a conocer por primera vez, que no sea un lunes, y menos a esta hora. Sí. Traten de que sea, no sé, después del martes, qué sé yo. Pero el lugar donde está a tope, o sea, con todo activo al 1000%, fin de semana, eso sí es segurísimo. Vamos allá a Casabe, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a probar el pan con yuca con yogur aquí en esta franquicia que se llama Casabe, que justamente abajo dice pan de yuca y yogur. Eso es lo que venden, no venden otra cosa. Claro. Con masa de yuca. Ah, sí. Claro, es que con yuca se puede hacer todo eso. Desayunos. Ahí está el bolón, ¿ves? Lo pasaron. El bolón era una broma que tú me habías dicho que... Ah, ya. Bueno, correte con suerte porque te lo van a dar fresquito. Cosa que quise esperar, prefiero esperar. Porque ya a esta hora hacen lo que la gente compra. Para que no les sobre. Y bueno, ya nos llegó aquí el pancito de yuca con el yogur, lo pedimos de frutilla. Así que vamos a ver si le gusta o no le gusta. A Jesús no le gustan mucho estos panes porque son así chiclositos y no le gusta esa consistencia, pero a mí sí me encanta. Están recién hechos, tuvimos que esperar 15 minutos que nos los hicieron. La verdad que están... Se demuerde. Upa, a ver. No, están buenos. O sea, no es que no me gusta, sino que no lo prefiero. Prefiero un croissant o algo así. Pero... A ver. Buenísimo. ¿Qué tal? Rico. Está súper rico. Muy bueno, me encantó esto. Como saladito. Sí, saladito. Y ahora con el yogurcito. Vamos a probar el yogur a ver qué tal. Súper rico, está rico, ¿no? ¿Se siente como naturalito? Sí, se siente rico. Y de fresa, rico. Ah, que bueno, pero como frappé, le echaron hielito, le echaron fruta natural y el yogur en sí que ya tenían listo, está muy bueno, está muy rico. No, pero a mí no me agrada. Y bueno, 5 pancitos con este yogur nos costaron 4,50. Era un combo que tenían aquí en esta franquicia, así que nos parece bien porque hemos visto un poquito, unos precios un poco más elevados en otras franquicias, así que este está bien. Y bueno, a la hermana de Jesús le gustó tanto el pan de yuca que ahora lo probamos acá en esta franquicia que se llama Naturísimo. Pedimos otro yogur, pero esta vez de mora y otros pancitos. Vamos a ver qué tal, si le gusta o qué. Bueno, ya los probó aquí. ¿Qué tal te gustaron o no te gustaron? Sí me gustaron, están ricos, pero me gustaron más los que probamos el otro día, que en la franquicia se llama Casabe o algo así. Ajá. Estaban mucho más ricos, estaban como más suavecitos. Aparte que también tuvimos la suerte que nos lo sirvieron que recién salidito. Sí, Sí, este está pero- un poquito más durito. Sí, pero no es tan malo tampoco. Ajá. Pero estaban mejores los otros. Sí. Y bueno, ahorita nos encontramos en la Carolina, en la zona de las canchas de fútbol y de básquet principalmente, que en videos anteriores le mostramos el otro lado, pero no le habíamos mostrado este, o por lo menos no en video. Así que aquí lo andamos recorriendo, la vamos a llevar para acá, para el avión, que tiene grafitis, está grafiteado, vandalizado, como también se puede llamar. Aunque eso no es vandalismo porque ese está autorizado, o sea, quienes los pintaron así, hasta donde sabemos, fue con apoyo del gobierno, entonces no podríamos llamarlo que es vandalismo. Pero bueno, así se encuentra la Carolina un domingo a las 6 de la tarde. Este parque de aquí es relativamente nuevo, o sea, muy modificado. Antes tenía muchas menos cosas, ¿y viste, vale? Que ahora tiene un montón. No, siempre han estado, pasa que no pasamos por aquí frecuentemente. Sí, sí, bueno. Está mejor organizado, pues, Sí. básicamente. Pero han puesto más cosas. No, Sí. eso está mucho. Bueno, está bien. Según Valeria, ya eso estaba. Ella ha traído a nuestros hijos para acá todos los fines de semana. Porque yo sí me doy cuenta cuando pasamos de las cosas que hay. Él no. Ah, o sea, yo no me fijo de las cosas que veo, entonces. Exactamente. Está bien, no pasa nada. Miren aquí, actividades para los niños, para pintar, con pintura supongo, mira, con pincel y demás. Y ahí ya tenemos el avioncito. A ver, Valeria me está dando la razón por un lado y me está llevando a la contraria por otro. Ok, las construcciones, la estructura sí estaba, tal vez no organizada de esa manera, pero sí estaba. Pero esto, lo que es la arena y esta delimitación que le están haciendo, es totalmente nueva. Incluso ya hay arena de construcción porque todavía la están trabajando, o sea, no está lista del todo. Entonces, bueno, no estaba, pero tampoco así. O sea, sí estaba, pero no así.
Ah, miren eso, ese es el avión, grandote. Sí, ya tengo rato viendo. Realmente existen muchas historias o leyendas de este avión. La realidad es que nadie sabe a ciencia cierta por qué está aquí. Pero bueno, aquí lo tenemos, un avión comercial que está grafiteado básicamente. Entonces, sí, es como para venirse a tomar la fotico y tal. Una vez dijeron que lo iban a quitar, pero decidieron como dejarlo como que ya es parte de la carrera. Porque yo te conté en otro video que esto antes era una hacienda. Okay. Entonces la hacienda la compró el Estado, la fue comprando poco a poco hasta que se hizo parte, se adueñó de prácticamente todo. Pero bueno, aquí lo tenemos. El atractivo principal del parque, además del deporte. Ah, Inés, y mira, esto que estamos pasando ahorita se llaman la grada de las chiris. Las tribunas de las chiris. Esto por lo general lo utilizaban para cuando hacían eventos aquí, cerraban todas las calles y hacían todos los espectáculos en la avenida de las chiris, la que estamos pasando. Ahora esto está en proceso de demolición, lo están tumbando porque lo van a convertir en un bulevar. O sea, un bulevar con unas fuentes de agua, caminerías, o sea, como más lugares como para caminar y esparcimiento. Sí. Porque tenía mucho tiempo que ya no se utilizaba y se está ya cayendo, o sea, ya está demasiado, bueno, ahí pueden ver, está súper deteriorado. Pero entonces, esto ha sido como una, como decir, una discusión, porque hay quienes dicen que porque lo van a tumbar porque es como un referente, un emblema de la ciudad, y hay otros que dicen que lo tumben porque ahí era como un sitio de personas en la calle. Dormía. Sí, es un tema controversial. Ajá, entonces era un tema controversial porque era como que hay quienes lo quieren dejar y otros que no, entonces es un tema debatible. Claro, lo único es que en los últimos 2 años aproximadamente ya estaba muy feo porque para evitar que las personas sin hogar se quedaran a vivir ahí, durmieran ahí, pusieron como una valla, como unas rejas, pero muy feas, como esta que estamos viendo ahorita, pero no se permitía ver para adentro, entonces ya no se le daba uso a las gradas. Entonces por eso es que el municipio como que optó por ya tumbarlo y hacer algo que realmente cumpla una función y le aporte a la ciudad, exacto, que simplemente tenerla ahí como para, solamente porque es un icono de la ciudad, o sea, no. Él quiere como que, o sea, bueno, renovarlo, como sí, la propuesta es como para darle un uso, eso, más que todo. Entonces, bueno, el hecho es que son de los pocos meses que ya la vamos a ver así, porque ya después que la derrumben no hay vuelta atrás y lo que veremos es básicamente un bulevar, más lugares para caminar y demás. Entonces, bueno, quería aprovechar que estamos pasando por aquí para contarles eso. Aquí les voy a poner una fotografía de cómo es ahorita o cómo era antes de que lo cerraran y cómo va a ser o cómo es el proyecto. Y bueno, así es como se encuentra ahorita. Ya están demoliendo, sí. Desde arriba casi no se ve, pero aquí conseguimos un huequito y se puede ver más lo que está pasando. Y bueno, justo detrás de este muñeco de KOF concluimos el video de hoy. De verdad que fue una pequeña recopilación de las primeras impresiones de mi hermana aquí en Ecuador, específicamente en Quito. ¿Qué te pareció en general? Muy bien. Lo que he visto hasta ahora me ha encantado, la verdad que sí. Y lo que ha comido también. Y lo que he comido también. Y los anfitriones, buen trabajo. Bien, hasta ahora bien. Esperemos continuar así, superando las expectativas. Así que bueno amigos, si les gusta este tipo de videos, denle like, suscríbanse, compártanlo también. No era algo que pensaba hacer, pero bueno, es una bonita forma de recopilar recuerdos, porque seguramente este video lo vamos a ver dentro de unos 10, 20 años cuando ella vino por primera vez acá. Y bueno, creo que va a ser interesante también para nuestra familia ver las cosas que ella está haciendo acá. Así que bueno, si le dan like, seguimos grabando y le seguimos mostrando qué más estaremos haciendo. Chao. Chao. ¿Ya entendés por qué no necesitamos tener carro? Si tienen todo aquí, sí. ¿Para qué carro? Pero aquí le echan de todo. Sí, Sí, entonces, o sea, un almuerzo, pero en un bar. Claro.